carta de Santiago, al capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 25. Dios es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad es por todas las generaciones. Aleluya. Carta de Jacobo, después de la carta a los Hebreos. Gloria al Señor. Santiago, gloria a Cristo para siempre. Qué bueno es el Señor Jesús. A Él damos gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Estamos ahí, vamos a leer para edificación de nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a los dos que dijeron amén. Amén. Gloria al Señor. Dice así el versículo 19: Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Tardo para la ira, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo. Porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Soberano Dios y Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es espíritu, ella es vida, ella es verdad, Dios mío. Ruego que nos ministre a través de tu palabra y que cada uno de nosotros pueda salir edificado conforme a ella, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Quiero titular esta palabra: Hacedores de la palabra. Gloria al Señor para siempre. Hacedores de la palabra. Todos nosotros necesitamos, en cualquier proyecto que vayamos a emprender, una guía. Algo que nos direccione, algo que nos diga qué rumbo seguir en determinado momento. Toda institución tiene su filosofía. Toda institución tiene un norte que seguir. Toda institución tiene un rumbo. Una institución sin rumbo es una institución que no va a llegar a ningún lado. Una institución que no tiene sus objetivos definidos es una institución que no va a prosperar. Es una institución que va a perecer en el intento. Aleluya. Yo quiero que usted sepa que la iglesia del Señor no es menos. La iglesia del Señor debe tener un norte, y yo quiero que usted sepa que la iglesia del Señor tiene ese norte. Porque lo primero que el Señor nos dejó fue las Sagradas Escrituras, para que ellas nos condujeran hasta la verdad, para que nosotros podamos conducirnos a través de la palabra y así poder llegar hasta nuestro destino, así poder cumplir el propósito por el cual Dios nos ha establecido. Yo recuerdo que Dios le dijo a Josué que él debía meditar en esta palabra. Gloria a Cristo. Que él debía escudriñar esta palabra, que él debía atesorar esta palabra, que él debía pensar en esta palabra, que cuando se levantara él tenía que tener esta palabra pendiente. Al acostarse él tenía que tener esta palabra pendiente. ¿Por qué? Porque el tener esta palabra pendiente iba a hacer que el camino de Josué fuera prosperado. Aleluya. Alabado sea el Señor para siempre. Cuando usted analiza la historia, se va a dar cuenta que Josué fue un hombre que tuvo éxito en su ministerio. Fue un hombre que tuvo éxito en la labor que Dios le comisionó. Porque Josué hizo caso a lo que el Señor le había ordenado.
Y aquí el escritor de Santiago está aconsejando a los hermanos a que asuman una actitud frente a la palabra. Gloria a Dios. A que asuman una actitud frente a las escrituras. Yo quiero que usted entienda que la Sagrada Escritura no es cualquier libro. Yo quiero que usted entienda que las Sagradas Escrituras recogen la palabra que salieron de la boca de Dios. Que los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para a través de ella conducir la iglesia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Las Sagradas Escrituras no son una revista, no son un compendio de novelas escrita por alguien que alguien se imaginó. No, las Sagradas Escrituras contienen la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y aquí el escritor está alertando a la iglesia a que debe atender a la palabra del Señor. Si usted analiza, hermano, se va a dar cuenta que cuando Cristo viene, se encuentra con un grupo de hombres que habían sido constituidos para defender la palabra. Un grupo de hombres que habían sido constituidos para enseñar la palabra. Un grupo de hombres que habían sido constituidos para transmitir la palabra, para conducir al pueblo a través de la palabra. Aleluya. Mas sin embargo, usted se va a dar cuenta que esta gente hacía todo lo contrario. Esta gente, en vez de conducir al hombre hacia Dios, lo que hacía era desviar al hombre del propósito de Dios. Aleluya. Por eso Jesús reprendía duramente a esta gente. Y recuerdo una ocasión que le dijo que ellos movían cielo y tierra tratando de hacer un prosélito. Y una vez lo hacían, entonces lo convertían en más hijos del infierno que antes. Aleluya. Y veo con mucha tristeza porque me parece que estamos viviendo lo mismo el día de hoy. Santo es el Cordero. Estamos viviendo lo mismo el día de hoy porque el corazón de la mayoría de los maestros de este tiempo no está pegado a la palabra, está pegado a su bolsillo. La mayoría de los maestros de este tiempo está pegado a sus bienes, a sus propósitos, a sus intereses y no está pegado al reino de Dios. El Cordero, la gloria. Los intereses de los hombres de este tiempo no es precisamente conectar a las criaturas con su Creador. Aleluya. Gloria. El propósito de los predicadores de este tiempo no es acercar al hombre a Dios. No, es acercar los hombres a sí mismos. Es hacer a los hombres dependientes de ellos. Es procurar que los hombres le sustenten, que los hombres le guarden, que los hombres le cuiden, que los hombres le provean para sus necesidades, muy lejos de lo que la palabra de Dios establece. Gloria a Dios. Cuando usted va a Marcos, capítulo 7, en el versículo 6 hasta el versículo 13, Jesús reprende duramente a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué reprende a los líderes religiosos de la época? Gloria a Cristo. Porque ellos, lejos de acercar a la gente a Dios, se preocupaban más por poner en práctica las enseñanzas de los hombres. Aleluya. Se preocupaban más por poner en práctica las costumbres de los hombres. Para ellos era más relevante lo que los ancianos le habían transmitido que lo que Dios había trazado a través de su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Señor lo reprende duramente para que usted se dé cuenta de que no estamos hablando de nada diferente. ¿Qué hacían? Ellos invalidaban la Escritura. Ellos invalidaban la Escritura. Dice el versículo 6. Entonces
Él, refiriéndose a Jesús, les dijo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, haciendo como caso omiso al mandamiento de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldice a padre o a madre ciertamente muera. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mi parte es corbán, es decir, una ofrenda, ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís, haciendo muchas cosas semejantes a estas. Aleluya. Esa era la condición de los líderes religiosos de la época. Nosotros, sin darnos cuenta, hermanos, caemos en la misma situación y no podemos extrañarnos, porque el apóstol Pablo habló sobre esto. Él habló de los maestros de los últimos tiempos. Él habló de los pastores de los últimos tiempos. Él habló de los hombres de los últimos tiempos. Dijo que los hombres de los últimos tiempos serían amadores de sí mismos. Aleluya. Serían hombres aborrecedores de lo bueno. Santo es el Señor. Serían hombres cargados de maldad, que aunque tienen una apariencia de piedad, la injusticia es quien gobierna sus corazones. Aleluya. La iglesia tiene que volver a la palabra. La iglesia tiene que entender que la palabra de Dios es el sustento. La palabra de Dios es el soporte. La palabra de Dios es lo único que nos va a permitir a nosotros conocer la verdad de Dios. Y no solo esto, sino es lo que nos va a permitir a nosotros vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Yo veo con mucho pesar, hermanos, cómo la iglesia camina con una venda en sus ojos por donde quiera que alguien le quiera conducir, por donde quiera que alguien le quiera dirigir. Gloria a Dios. La iglesia tiene que ser como los hermanos de Berea. Aleluya. Cada palabra que usted escucha que yo predico, usted tiene que tomar nota, usted tiene que tomar apunte. Cada palabra que usted escucha que yo predico, usted tiene que anotar. Y cuando llegue a su casa, tomar las escrituras y darse cuenta si lo que aquí se le está enseñando es conforme a las escrituras. Usted no puede decir amén a todo lo que yo digo. Usted no puede decir amén a todo lo que yo enseño. Dios le ha dado su espíritu. Dios ha puesto en usted el Espíritu Santo. Y usted tiene una Biblia para estudiar. Usted tiene que sacar la Biblia del estante, limpiarle el polvo y comenzar a usar las escrituras. Gloria a Dios. Es que nadie puede conocer a Dios a través de sueños. Nadie puede conocer a Dios a través de programas de televisión. Nadie puede conocer a Dios a través de libros. Nadie puede conocer a Dios a través de novelas. Nadie puede conocer a Dios mediante cuentos. A Dios se conoce a través de su palabra. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria a Cristo. Todo el que se acerca a Dios tiene que conocer a Dios. Santo. Todo el que se acerca a Dios tiene que procurar tener un encuentro personal con Dios. Pero nadie puede tener un encuentro personal con Dios si no se acerca a la palabra, si no desarrolla un espíritu de búsqueda a Dios a través de su palabra, si no procura convertirse en un estudiante de la palabra. Aleluya. La palabra, yo quiero que usted entienda que no es un amuleto, hermanos.
Eso no es para que usted lo tenga abierto en su casa en el Salmo 91. Aleluya. Eso es para que usted conozca a Dios. Aleluya. Gloria a Eso es para que usted sepa, hermano, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es para que usted aprenda a distinguir entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Es para que usted aprenda a distinguir entre lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. Es para que usted aprenda a entender cuando alguien está hablando la palabra. Es para cuando usted para que usted pueda entender cuando alguien está hablando la verdad. Si usted no conoce la palabra, hermano, usted no va a poder distinguir. Gloria a Cristo. Aleluya. Tenemos que ser como los hermanos de Berea. Aleluya. Porque así como en los tiempos de Jesús habían hombres religiosos, hombres versados en la palabra, así como habían escuelas de interpretación y cada una se iba por donde bien le parecía, una invalidaba la escritura. Aleluya. De igual manera está pasando hoy en día, hermanos. Gloria a Dios. Gente que no le importa si la gente va al cielo o no va al cielo. De hecho, gente que predica hoy que no hay arrebatamiento de la iglesia. Gente que predica que no hay infierno. Gente que no predica que no hay gran tribulación. Gente que solo habla de un Dios de amor. Gente que solamente habla de dinero. Gente que solamente habla de prosperidad. Gente que solamente habla de lo que a ellos les conviene. Aleluya. Yo quiero que tú entiendas, y es que el evangelio no es para almacenar gente. El evangelio es para ser predicado. El evangelio es para hacerle entender a la gente que Cristo vino a morir a la tierra por nuestros pecados y que todos necesitamos reconciliarnos con Él, que todos necesitamos apartarnos de nuestra vieja vida, que todos necesitamos volvernos a Dios, que todos necesitamos dejar lo que es de este mundo y comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor plasmada en las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El problema es, hermano, que cuando oímos la palabra, por no tener una cultura de lectura, de estudio bíblico, cuando por casualidad escuchamos la palabra, esa palabra se nos va tan rápido como viene. Porque no hemos entendido la necesidad imperante que hay en cada uno de nosotros de conectarnos a Dios a través de su palabra. Gloria a Dios. Preferimos estar en lugares donde se nos hagan historias, donde se nos diga que vamos a hacer tal cosas, que vamos a alcanzar cuáles cosas, que vamos a llegar tan lejos. Preferimos estar en lugares donde se nos trabaje la autoestima. Aleluya. Preferimos estar en lugares donde se nos trabaje el ego. Preferimos estar en lugares donde se trabaje nuestra superación personal y no en lugares donde se nos enseñe el temor a Dios. En lugares donde se nos diga que tenemos que dejar el pecado, que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que entonces y solo entonces podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Porque yo quiero que tú sepas algo. Y es que si tú estabas bien como estaba allá afuera, no tenía necesidad de pasar al otro lado. Aleluya. Si tu estilo de vida era bueno, entonces no necesitabas venir aquí. Si tú estabas bien como estaba, entonces no necesitabas venir acá. La vida cristiana, yo quiero que usted sepa que tiene implicaciones. Gloria a Dios. En la vida cristiana hay que ser disciplinados. En la vida cristiana hay que ser responsables. En la vida cristiana hay que ser serios. En la vida cristiana hay que desarrollar amor. En la vida cristiana hay que desarrollar paciencia. En la vida cristiana hay que desarrollar gozo. En la vida cristiana hay que desarrollar benignidad. En la vida cristiana hay que desarrollar bondad. En la vida cristiana hay que desarrollar fe. En la vida cristiana hay que desarrollar templanza. En la vida cristiana hay que desarrollar cosas que lamentablemente, separados de Dios, nosotros no podemos desarrollarlas. Por eso una vez pactamos con Cristo,
Cristo entramos a una vida nueva. Y esa vida nueva conlleva cosas que van a veces a dolernos. Gloria a Dios. Cosas que nos van a costar separaciones. Cosas que nos van a costar despojo. Aleluya. La vida cristiana tiene implicaciones que se relatan una por una, no en el manual de doctrina de la iglesia, no en el compendio de Juan Pérez, no. En las Sagradas Escrituras está todo lo que el creyente necesita saber para vivir una vida agradable al Señor. Gloria a Dios. Todo lo que tú necesitas saber para vivir conforme a Dios le agrada está en las Sagradas Escrituras. Por eso es que no puede entrar en pacto con Cristo y dejar las Sagradas Escrituras de lado. Tiene que abrazar la palabra, tiene que tomar la palabra, tiene que comenzar a vivir por la palabra, tiene que comenzar a andar por la palabra, porque ella hará prosperar tu camino y todo te va a ir bien. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Mira las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, versículo 15 de la segunda carta. Procura. Aleluya. Aleluya. Eso no se parece, hermano, a nada de lo que la gente vive hoy. Aleluya. Procura. Esfuérzate. Aleluya. Trata por todos los medios. Pero esto con diligencia, o sea, afanosamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que tú sepas algo. No es el pastor que aprueba o desaprueba. A veces nosotros no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero Dios está de acuerdo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque quiero que sepa que los pastores no estamos pintados en la pared. Si los colocó Dios, están ahí con una asignación especial. Y esa asignación tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con crecimientos. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo a los hermanos que estaban en Éfeso, en su capítulo 4, a partir del versículo 11, que lo que el Señor estableció para el ministerio, lo estableció para producir crecimiento en la iglesia, para producir edificación en la iglesia. Aleluya. Hay cosas que a veces nosotros no estamos de acuerdo, pero Dios está de acuerdo. Por eso es que el creyente tiene que conocer la palabra, porque a veces nosotros tenemos una chaqueta, a veces tenemos una corbata, pero no tenemos presencia de Dios. Gloria a Cristo. A veces estamos al frente dirigiendo gente, pero no tenemos a alguien que nos dirija a nosotros. Y yo quiero que tú sepas que todo creyente, tenga liderazgo o no tenga liderazgo, necesita el Espíritu Santo de Dios para que lo conduzca en este trayecto, para que lo guíe en este trayecto. Porque nadie, por más fuerte que sea y por más sabiduría que tenga humana, ni por más intelecto que tenga, ni por más doctorado en divinidad que posee, puede conducir al rebaño de Dios si el Espíritu de Dios no está con él. Aleluya. Gloria. Llegó el tiempo, hermano, en que hagamos una combinación, que combinemos el conocimiento con la unción del Espíritu, que combinemos la letra con la autoridad que viene por el Espíritu, para que podamos hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre. Aleluya. Procura con diligencia Aleluya. presentarte a Dios. Aleluya. Entonces, el apóstol le está diciendo a Timoteo que definitivamente va a haber un encuentro. Lo que implícitamente el apóstol está diciendo es que un día Timoteo va a tener que darle la cara a Dios. Un día Timoteo va a tener que verle la cara al Señor. Eso es lo que implícitamente está diciendo. Cuando le dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Aleluya. ¿De qué forma? Aprobado. ¿Recuerdan la historia de Belsasar? Gloria a Cristo.
y aquella gran fiesta donde hizo traer los utensilios del templo de Jerusalén, y como de repente apareció esa mano en la pared escribiendo. ¿Recuerdan la escritura y su interpretación? Gloria a Dios. Cuando mandaron a buscar a Daniel, Daniel dijo lo que decía esta escritura. ¿Qué decía esta escritura? El Todopoderoso tomó una balanza, te puso en un extremo y tu peso no fue exacto. Gloria a Dios. No se halló justicia en ti, no se halló verdad en ti. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo quiero que tú sepas que en aquel día muchos hombres y muchas mujeres que Dios lo puso en posición de relevancia para instruir a otros, para enseñar a otros, van a tener que verle la cara al Señor, pero ellos no van a poder levantar el rostro, porque su rostro va a estar lleno de vergüenza, porque su tiempo en esta tierra fue para alimentar su vientre y no para alimentar el rebaño. Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Aleluya. como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero el apóstol dice cuáles son los obreros que cuando se presenten a Dios no van a tener de qué avergonzarse. ¿Sabes cuáles son? Son aquellos que usan bien la palabra de verdad. Son aquellos que no toman la Biblia para su propio provecho. Son aquellos que no viven su vida como a ellos les da la gana, sino que toman su cruz cada día, toman su pesar cada día, toman su yugo cada día y siguen a las pisadas del maestro, no a la manera del pastor, no a la manera de mi propio pensar, no a la manera del amigo ni del compañero, sino a la manera de Dios. ¿Y dónde está establecida la manera de Dios? Aleluya. En las Sagradas Escrituras. Por eso es que el apóstol Jacobo está instruyendo a los creyentes para que no sean oidores, porque es que esto va a tener un efecto a largo plazo. Es que nuestra posición frente a la palabra de Dios va a traer efectos secundarios, ya sea para bien o ya sea para mal. Por eso es que yo no puedo vivir esta vida como que es mi vida. Dios me ha traído a esta tierra como un instrumento y yo me debo seguir al pie de la letra la instrucción del Rey. Yo no puedo hacer cuanto bien me parece. Yo no puedo caminar como a mí me parece. Yo no puedo hacer lo que a mí me da el deseo. Yo no puedo enseñar lo que yo quiero enseñar. Yo tengo que enseñar aunque me cueste. Santo. Gloria a Dios. Lo que dice la Escritura. Aleluya. Nosotros Gracias, Señor. queremos mantener a la gente en nuestro auditorio. Bendito Dios. Queremos mantener la gente frente a nosotros escuchando nuestras palabras y buscamos mil y un mecanismo, buscamos mil y una estrategia. Queremos procurar agradar a la gente, pero el apóstol dice con toda claridad que si trato de agradar a los hombres, entonces yo no sería un siervo de Jesucristo. Y como predicador y pregonero del evangelio, mi trabajo es y solamente es agradar a Dios, y la voluntad de Dios es una sola: nuestra santificación. Y como predicador de la palabra, mi propósito debe ser procurar la santidad de aquellos que quieren ver el rostro del Señor. Aleluya. Aunque eso me cueste enemistades, aunque eso me cueste crítica, aunque eso me cueste trabajo, yo tengo que enseñar lo que la Escritura dice. Yo no puedo arreglarle el mundo a la gente, es que yo no soy Dios. Aleluya. No son mis mecanismos lo que logran mantener a la gente. Vive, vive. No son mis estrategias. Quizás yo almacene mucha gente, pero yo quiero que usted entienda que esa mucha gente que yo pueda almacenar no son para mí. Gloria a Dios. No son objeto de manipulación. No son un grupo de títeres que yo llevo por donde yo quiera. Son gente que tengo que enseñarle a depender de Dios. Son gente que tengo que enseñarle a conocer a Dios. Son gente que tengo que instruirlo a tener un acercamiento a Dios. Tengo que instruirlo en el conocimiento de la verdad para que ellos desarrollen su propia relación con Dios. Y en vez de ser una carga pesada
ministerio sean una ayuda. Aleluya. Y que ellos puedan desarrollarse y ser pastores mañana, ser profetas mañana, ser apóstoles mañana, ser evangelistas mañana. Gloria a Dios. Porque eso es otra cosa. Ahora la gente quiere almacenar gente y no quiere que nadie se desarrolle. Aleluya. Porque ellos lo único que quieren es exhibir su éxito en base al número. Bendito Dios. Pero yo quiero que tú sepas que en aquel día el número no es símbolo de éxito. Aleluya. ¿Sabe qué fue lo que el Señor Jesús le dijo al Padre? Ninguno de lo que me diste se perdió. Aleluya. Esa debe ser la preocupación de cada ministro. Llama, vive. Que lo que Dios pone en tus manos no se pierda. No cuánto te puede dar en el diezmo, no cuánto trae de ofrenda, no es que si viene o no viene, es que lo que Dios te dio no se pierda, es que lo que Dios te dio en tus manos tú lo puedes acercar a Él, enseñándole la verdad, enseñándole la palabra. Y si se quiere ir, que se vaya. Cuando se choque con la piedra, Él va a volver aquí, porque si Dios lo destinó para salvación, Él va a volver aquí, porque aquí va a encontrar lo que necesita para que su alma se encuentre con su Salvador. Aleluya. Oh, gloria al Señor para siempre. Gloria a Cristo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aleluya. Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza de manera correcta la palabra de verdad. Oh, gloria al Señor para siempre. Oiga lo que dice el Salmo 119, versículo 160. La suma, la totalidad de tu palabra es verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Y eterno todo decreto de tu justicia. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al Señor para siempre. Santo, Lo que tú necesitas para poder llegar hasta el Padre santo. es conocer su palabra. Gloria a Dios. Es interesante, hermano, leer el Salmo 119. El versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Dios. El que conoce a Dios por su palabra no se deja extraviar. Puede venir quien venga diciendo yo soy el Mesías y no se mueve. El que conoce a Dios no anda detrás de palabreros. Aleluya. El que tiene una relación con Dios y conoce a Dios por su palabra no se deja extraviar por todo viento de doctrina. Aleluya. El que conoce a Dios por su palabra se aparta del pecado. El que conoce a Dios por su palabra es una gente que vive de éxito en éxito. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor para siempre. Nuestro fin al predicar, yo quiero que usted entienda que es lograr que la gente muera, la gente mengue, la gente deje Gloria a de Dios. ser, Aleluya. para que Cristo sea formado en su interior. Es que necesitamos experimentar un cambio y esto solo lo vamos a lograr si Dios entra en nuestras vidas, pero no, hermanos, con nuestro conocimiento, es con su palabra. Dios quiere entrar en nuestros corazones, pero es completo. Él quiere entrar completo. Él y su palabra quieren habitar en nosotros. Aleluya. Oiga lo que dijo Juan, hermano, respecto a esto. Juan el Bautista: vosotros mismos sois testigos que dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que Gloria a tiene Dios. la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que ha estado a su lado y lo oye, se alegra en gran manera por la voz del esposo. Así pues, este gozo mío ha sido cumplido. Él debe crecer y yo menguar, dice Juan. Aleluya. Él debe crecer y yo menguar. Santo. Entonces, cuando predicamos la palabra, hermano, eso es lo que debemos procurar en la vida de la gente. Pero cuando usted escucha la palabra, no le puede salir por un oído, entrar por un oído y salir por otro.
Es para que usted deje de ser usted. Gloria a Cristo. Oiga lo que el apóstol Pablo le dijo al hermano Timoteo. La segunda carta en el capítulo 3, versículo 14. Aleluya. Pero tú persiste en lo que aprendiste. Pero tú persiste en lo que aprendiste. Santo. Aquello de lo cual fuiste persuadido, Aleluya. sabiendo de quién aprendiste. Ahora, ¿qué era lo que había aprendido Timoteo? ¿Qué había aprendido Timoteo? Gloria a Cristo. Yo quiero que tú sepas que Timoteo no había aprendido acerca de una falsa libertad. Timoteo no había aprendido lo que mamá y abuela le quisieron enseñar. Timoteo no había aprendido acerca de las costumbres de la casa ni de la familia. No es a eso que está haciendo referencia el apóstol. Tú tienes que mantenerte en lo que aprendiste. Tú tienes que vivir por lo que aprendiste. Tú tienes que seguir lo que aprendiste. No es asunto de practicarlo un día y mañana viene alguien en YouTube y me enseña cualquier cosa y yo la voy a seguir. No. Tú tienes que mantenerte en lo que aprendiste. Aleluya. ¿Qué es lo que aprendiste? Versículo 15. Ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. ¿En qué debía permanecer Timoteo? En las Sagradas Escrituras. Hermano, es que esta es la fuente. Es que no hay otra cosa. Por eso es que el creyente, cuando se levanta, una de las primeras cosas que tiene que hacer, combinado con la oración, es saber qué Dios quiere decirle ese día. Y eso solamente usted puede saberlo a través de la palabra. La instrucción de Dios es a través de su palabra, pero no una palabra para ser oída, es una palabra para ser atencionada con el fin de ponerla en práctica. Aleluya. Gloria a Cristo. Ya que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. En palabras simples y llanas. Lo que yo necesito saber acerca de mi salvación, de cómo arrebatarla, de cómo mantenerme en ella, solo las Sagradas Escrituras me lo explica. Solo las Sagradas Escrituras me lo dice. Pero no me lo dice como fuente de información. No, me lo dice como fuente de práctica, como algo que yo debo vivir, como algo que yo debo tomar para mí y vivir en ello. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y esta es útil para enseñar, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté plenamente calificado, equipado para toda buena obra. Aleluya. Por eso es que necesitamos atencionar la palabra. Por eso es que Jacobo está inquietando a los creyentes a que no sean oidores olvidadizos. Para que cualquier viento de doctrina no nos arrastre, sino que seamos expertos, seamos cualificados, seamos adiestrados, seamos instruidos. Para que cuando el día malo llegue, nosotros sepamos qué hacer. Para que cuando el día malo llegue, nosotros sepamos cómo manejarnos. Para que podamos permanecer de pie. Aleluya. No podemos no podemos olvidar la palabra. Tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. Pero no podemos guardar la palabra si no entramos en ella. Hay que volver a la palabra. Yo te voy a decir que escuchar mensajes es muy bueno, tienes que hacerlo. Pero tú no puedes vivir de la experiencia de otros. Tú tienes que tener el colador, que es la Escritura,
en las manos para poder colar lo que se te está enseñando y lo que se te está diciendo. Porque yo quiero que tú sepas que mañana no habrá excusa delante de Dios y tú no podrás decirle, no, lo que pasa es que el pastor me enseñó así. Tú no vas a decirle al Señor, el pastor me enseñó así. Porque Él te va a dar una sola respuesta. Yo te dejé mi palabra. Gloria a Dios. Santo. Yo te dejé mi palabra. Porque yo quiero que tú sepas que todo el que tiene una chaqueta y una corbata no es pastor. Porque yo quiero que tú sepas que hay pastores que se apacientan a sí mismos. Hay pastores que lo único que les interesa es la lana de las ovejas. Gloria a Dios. Hay pastores que no son buenos pastores, que no se atreven a dar su vida por las ovejas, pero sí se atreven a sacrificar la oveja en el más mínimo descuido. Gloria a Dios. Por eso es que tú tienes que ser hacedor de la palabra. Porque concluyo con esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Hay una promesa de preservación de vida para aquellos que oyen la palabra. No. Para aquellos que van a la iglesia. No. Aleluya. Para aquellos que oran. No. Para aquellos que ayunan. No. Para aquellos que diezman. No. Para aquellos que ofrendan. No. Para los que guardan la palabra. Aleluya. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La garantía de nuestra relación con Dios es vivir una vida conforme a la palabra. Aleluya. Tienes que entrar en la palabra. Aleluya. Tienes que practicar la palabra. Y no puedes permitir que el diablo te robe de tu mente y de tu corazón la palabra. Soberano Dios y Padre amado, Dios de misericordia, doy gracias, Señor, porque me ha permitido compartir esta palabra con tu pueblo. Gracias porque tu palabra no retorna a ti vacía, Dios mío, sino que ellas causan el efecto por el cual han sido enviadas, Dios mío. Te pido en esta hora que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, Dios mío, para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, Señor de gloria, que podamos estar firmes en el día de la prueba, Padre, que podamos estar de pie conociendo que tú eres quien pelea por nosotros, conociendo, Dios mío, que tú eres fiel y que tu promesa, Dios mío, se cumplen en aquellos que te han creído. Padre, en el nombre de Jesús pido que fortalezca tu iglesia, que renueve nuestras fuerzas, Dios mío, y que nos ayude a ser como los debería, Padre amado. Que cada cosa, Dios mío, la consultemos a través de tu palabra, que cada cosa la busquemos en tu palabra, Dios mío, y estemos conscientes de que cada paso que damos lo hacemos conforme a lo que tú has escrito en tu palabra, Señor de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, glorifícate en tu iglesia y sigue fortaleciendo a los creyentes para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo.